¿Cómo se pone esto? ¿Así? ¿Estoy bien? Shalom con todos, bienvenidos a este nuevo capítulo para Preguntando se sale de Roma. Al día de hoy me encuentro con el anciano Isaac Ben Abraham de la congregación Kehilá Manantial de Vida. La temática del día de hoy es un pasaje que se me vino a la mente. Está en Juan 4, en el cual Yeshua dice que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Me imagino yo en una congregación exaltándolo a Dios en espíritu, como que siento que mis sentimientos fluyen, me siento lleno y en verdad que sea honesto. Pues yo creo que cumplo ese pasaje así de simple, y todos los que vamos a una congregación a orar y a exaltar a Dios, cualquiera dice yo lo cumplo a cabalidad. ¿Qué se entiende? ¿Cuál es el contexto verdadero de este texto? Nosotros vemos en Juan capítulo 14 y capítulo 16, Yeshua les dice a sus discípulos cuál sería la función por la cual él rogaría al Padre que envíe al Espíritu Santo, y dice que sería para que nos guíe a toda verdad. En Juan 17, en una oración al Padre, le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, unamos cabos, por decirlo de alguna manera. Yeshua dice que el Espíritu Santo nos guía a la verdad y define la verdad como su palabra. Y para los creyentes del tiempo de Yeshua no existía el Nuevo Testamento, no había sido todavía escrito. Para ellos la palabra era la Torá, como el propio Yeshua dice, por ejemplo, en Marcos 7, de que vosotros invalidáis la ley de Moisés, invalidáis los mandamientos de Dios. Entonces, para todos ellos, los profetas de Israel, siempre la palabra de Dios, para Pablo cuando dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Eterno, es la Torá, la ley de Moisés. Significa que la raíz de la adoración verdadera o falsa hay que encontrarla en la Torá, en las instrucciones de Dios, y no en nuestro contexto con un pensamiento de ahora. Ya, y en este caso, hablando de un contexto, digamos, para que la gente lo entienda, judío, porque se analiza la Torá, ¿qué es lo que nos dice en la Torá que es adorarlo en espíritu y en verdad? Hay un episodio que nos da bastante luz en Éxodo, que es la Torá, parte de la Torá, capítulo 32. El pueblo de Israel está preocupado porque Moisés subió al monte y han pasado muchos días, cerca de 40, y no baja. Y entonces ellos le dicen a Aarón, el sumo sacerdote, hermano de Moisés: haznos un Elohim. Se traduce como haznos dioses. Por eso la gente cree que ellos están queriendo cometer idolatría en el sentido de adorar otros dioses que no sea Hashem. Pensemos un ratito primero en sentido común. No puede ser, porque ellos han sido sacados del Dios de Israel, del Dios verdadero Elohim, han sido sacados de Egipto con plagas, con señales poderosas. No tendría sentido que Aarón acceda a ser un ídolo para adorar a falsos dioses. Entonces se nos traduce haznos dioses, pero la palabra en hebreo, que podemos verla en el interlineal en nuestro celular, es Elohim. Entonces, haznos un Elohim, pidieron ellos. Algo que podamos ver, porque ellos traían un contexto, un trasfondo de su tiempo en Egipto, donde la fe tenía que ser puesta en algo material. Por eso accede a Aarón. Y es más, en el versículo 5 de este capítulo 32 de Éxodo, él declara: mañana será fiesta para Jehová. No dice para Baal, para Astarte, para algún ídolo, falso dios. Entonces, luego sabemos, todos conocemos que el becerro de oro fue un pecado, por el cual la ira de Hashem, de Dios, descendió sobre Israel y murieron 3.000 personas. Entonces, pensemos, ¿cómo es posible que Dios se disguste porque su pueblo lo adorara a él, pero de una manera que ellos pensaban que era óptima? Eso es una base para entender. Si vamos a Levítico 23 y otros pasajes de la Escritura donde él define cómo quiere ser adorado. Entendemos ahí las palabras de Yeshua, en el momento que dice verdaderos adoradores, por implicación hay falsos adoradores. Es decir, piensan en su corazón que lo están adorando a Dios, al Padre de Yeshua, pero no es así. Pero y entonces el pueblo ofreció una adoración, digamos, falsa, o habían adoradores que estaban adorando en espíritu, digamos,
la manera incorrecta. Porque lo que usualmente se dice es, pero la intención basta. ¿Por qué a Dios no le bastó la intención de que ellos lo estaban haciendo para Él? ¿Por qué Hashem tuvo que enojarse? ¿Por qué Dios tuvo que enojarse y traer juicio? Si solo lo que importa es nuestro corazón, que lo hagamos con emoción. Porque ese pensamiento de que solamente basta nuestro corazón es de la religión establecida, no es de la Biblia. De hecho, Jeremías 17 dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Entonces no podemos basar la adoración en nuestras intenciones o en nuestro corazón, cuando Él mismo nos da instrucciones de qué días y de qué formas tenemos que adorarlo. Le dice en muchas oportunidades, en el último capítulo de Deuteronomio, ustedes no vayan a ser como las demás naciones, no me vayáis a servir, a adorar así, hacer abodá en el hebreo, significa todos los sacrificios que él solicitaba, que él pedía. ¿Por qué fue tan específico en adórenme de esta manera, en estos días, en estas fiestas, en estos tiempos señalados? ¿Por qué señaló tiempos para adorarlo? Pudo simplemente haber dicho, adórenme como ustedes quieran, porque yo veo su corazón, solo basta la intención. Eso no está por ninguna parte de la Biblia. Y nuestro propio Salvador, Señor Yeshua, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace? Exactamente lo mismo. Él iba cada día, cada Shabbat, dice la Escritura, como era su costumbre, y que él iba a las fiestas. El apóstol Pablo con los primeros creyentes gentiles, no judíos, siempre también hay cualquier cantidad de versículos y pasajes donde vemos a los primeros creyentes yendo los sábados a la sinagoga, viendo que en cada fiesta de Levítico 23 ellos se congregaban y seguían celebrándolo. Eso claramente nos indica que eso sigue vigente. Y si estaba vigente para ellos, debería estar vigente para nosotros hoy. Porque son instrucciones de adoración, parte de su palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasaría. Con esta pregunta me gustaría terminar. En nuestro contexto actual, ¿sí? ¿Qué prácticas, qué tradiciones nos llevan a pensar que no estamos adorando en espíritu y en verdad? Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 2, verso 16, que las tradiciones y costumbres de este mundo son vanidad, son filosofías huecas que no son de acuerdo a la mente de Cristo, es decir, del Mesías, y que nosotros no debemos participar de esas cosas. En Gálatas capítulo 4 se nos dice lo mismo, que antes, cuando no conocíamos a Dios, seguíamos a los que por naturaleza no son Dios, haciendo muchas cosas y siguiendo y celebrando días y fiestas que no honran al Eterno. En cada cultura, en cada país hay fiestas, hay algunas que incluso ya son globales. Si no es una fiesta que está estipulada por Dios en su Torah, en la Biblia, si es una fiesta, una celebración que ni Yeshua, ni sus discípulos, ni Pablo, ni los seguidores de Jesús del Nuevo Testamento lo hicieron, si nadie en el pueblo judío jamás lo hizo, ¿por qué tú lo haces? Esa es la pregunta. Es simple, por tradición, pero si la propia Biblia nos está diciendo que no sigamos esas tradiciones, que eso es engañoso y nos estamos perdiendo la bendición de nosotros conectarnos con el Eterno, con Hashem, con el Dios verdadero a través de sus fiestas, porque cada una de estas santas convocaciones o fiestas bíblicas nos guían al Mesías, a los cumplimientos proféticos de lo que Él ya hizo en su primera venida y de lo que está por hacer en su segunda venida. Por eso es que habrán vírgenes insensatas, no estarán preparadas, porque no entienden, no están ensayando, no están listos para la venida del Señor, porque las claves de esa venida están justamente en las fiestas. Entonces, hoy cualquier celebración en la que nosotros, por mucho que pongamos nuestro corazón, no le hagamos daño a nadie, sea muy bonito, incluso sea disfrazado de cristianismo, porque eso hizo la iglesia de Roma, disfrazó las fiestas paganas muy antiguas y les dio una imagen cristiana, ¿sí? Pero hay que buscar en la historia. Eso no es bíblico, eso fue creado por la iglesia imperial romana. Cuando nosotros participamos de esas cosas, estamos justamente siendo adoradores falsos, porque estamos adorando igual que el pueblo de Israel con el becerro de oro, no en espíritu y en verdad. Alguien le puede hacer una pregunta en los comentarios. ¿No será que se refiere a los judíos y a las tradiciones judías? Primero porque la samaritana justamente el pueblo de Samaria es un pueblo que fue parte de Israel, ¿no? Y no solamente por sus ancestros en cuanto a tribus, sino geográficamente. Y sin embargo es un pueblo que, tal como nos lo muestra la conversación, están adorando en otro monte, en otro día, de otras formas, y el Señor claramente no le dice
está bien, mujer, ustedes adoren en ese monte, adoren como quieran y acá los judíos adoramos de nuestra manera. No, la salvación viene de los judíos y el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Ella entendía. Y aún en un contexto judío y en cualquiera, siempre hay adoradores que son falsos, que se dejan llevar por la tradición y las costumbres. De hecho, puede ser incluso que hoy en día alguien con kipá, con tzitzit, con talit, muy judío, si está siguiendo algún sistema de adoración que surgió en la mentalidad de las personas y no en la Torá, está también cayendo en el mismo error y pecado. Ha sido muy revelador esta conversación. Yo creo que hay que aplicar muchos de los pasajes que hay que hacer diferentes. Somos la sal de este mundo. Cuando Yeshua lo dijo, va de la mano con también adorar en espíritu y en verdad, que aplica a ser diferente. Así que ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Vamos a seguir haciendo videos para la congregación, así que les agradecemos mucho que nos dejen su like si les ha gustado este contenido y asimismo que se suscriban para seguirles trayendo mucho más contenido. Así que con nosotros hasta una próxima. Shalom.